Imaginen la siguiente escena. Hay un experto cazatalentos de recursos humanos que tiene un método, digamos, bastante peculiar para entrevistar a sus candidatos. Los invita a su oficina, les ofrece un café, les pide que se quiten el saco, que se relajen, es más, hasta que se quiten los zapatos. Todo esto para crear un ambiente de absoluta confianza. Y ya que están súper cómodos, suelta la pregunta del millón para conocer su verdadera esencia. ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es su más grande anhelo? Las respuestas, como se imaginarán, suelen ser súper predecibles, ¿no? Ganar el primer millón, comprarse un auto deportivo, retirarse frente al mar. Es una manera fascinante de entender qué es lo que realmente mueve a las personas todos los días. Pero dentro de todo este experimento hubo una respuesta en particular que rompió todos los esquemas por completo. Y el contraste aquí es de locos. Por un lado, tenemos a figuras mundiales que anhelan cosas estrictamente terrenales. Por ejemplo, vemos a un famosísimo actor de Hollywood que, estando en la cima absoluta de su éxito, lo único que pide a gritos es tomarse una siesta y descansar un rato. O a un ciudadano promedio que simplemente busca seguridad básica y paz. Pero la respuesta de este solicitante cristiano que mencionábamos, vaya que sorprendió. Su mayor anhelo no tenía absolutamente nada que ver con su propia comodidad. Lo que buscaba era compartir un mensaje de salvación para que otros tuvieran un destino eterno. Este cambio de mentalidad tan masivo, que pasa de buscar lo temporal a enfocarse en lo eterno, es exactamente el corazón del análisis que nos ocupa hoy. Y justo esta idea nos lleva directo al núcleo de lo que el texto fuente define verdaderamente como una vida transformada. Basado en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, este análisis explora las evidencias reales, palpables, que surgen cuando alguien está conectado a lo que el texto llama la vid verdadera. Y ojo aquí, porque no estamos hablando de las típicas buenas intenciones o de los clásicos propósitos de Año Nuevo que se nos olvidan en febrero. Hablamos de un cambio radical, sostenido e inconfundible en la manera misma de existir. Así que nuestra ruta para entender este texto está muy clara. Primero, vamos a ver la metáfora de la vid verdadera. De ahí, desglosaremos 3 evidencias concretas de esta transformación: ser como Cristo, tener un amor constante y manifestar una alegría desbordante. Para terminar, claro, con el desafío final que plantea el autor. Entremos de lleno al primer punto, la vid verdadera y la metáfora de los pámpanos o las ramas. Aquí es donde pasamos de un deseo abstracto a un sistema de crecimiento muy concreto. El cambio histórico que plantea el texto es fascinante. Resulta que, originalmente, se esperaba que la nación de Israel fuera esa vid, esa planta que diera un fruto excelente y sirviera como un faro de luz moral para el resto del mundo. Pero los textos antiguos, como el libro de Isaías, nos cuentan que la cosa no salió bien y dio, digamos, uvas silvestres. Entonces el concepto evoluciona. Aquí es donde Jesús se presenta en el texto como la nueva y definitiva vid verdadera. El argumento central es súper contundente. A diferencia de lo que pasó antes, cualquier persona que logre unirse a esta nueva vid tiene el éxito garantizado en cuanto a producir el fruto que se espera. Entonces, todo este sistema recae sobre una sola palabra clave: permanecer. Dar fruto es mecánicamente imposible si no se permanece. Literalmente, el texto lo describe como una cuestión de supervivencia espiritual. No es ir de visita un domingo o tener un pensamiento positivo de vez en cuando. Se define como una conexión vital que no se apaga. Imaginen una rama que necesita estar súper unida al tronco para poder recibir la savia. Bueno, sin esa conexión ininterrumpida fluyendo todo el tiempo, simplemente no hay transformación posible. Pasemos a la primera evidencia que menciona el análisis: ser como Cristo. Básicamente, la primera gran prueba de que esa conexión es real es adoptar su misma mentalidad. Pero, a ver, ¿cómo se ve esto en el día a día? El texto nos explica que todo comienza en lo privado, pasando tiempo a solas. Hay una analogía buenísima para entenderlo. Piensen en su mejor amigo. Ustedes lo conocen a fondo porque han pasado horas y horas platicando, al punto de que por su tono de voz ya saben cuando un sí en realidad significa un no rotundo. Lo mismo ocurre en este proceso. Ese tiempo invertido te lleva a conocer profundamente el carácter de la otra persona, lo que naturalmente impulsa a obedecer y finalmente culmina en compartir la misma perspectiva del mundo. No es accidental, es un proceso súper intencional. Y este cambio de mentalidad impacta en todo, pero sobre todo en la forma en que se aborda la oración. Ya no es pedir cosas como si tuviéramos una lámpara mágica para resolver nuestras comodidades de aquí a mañana. Al desarrollar esta nueva mente, el texto afirma que cada petición se calibra. Todo se alinea con un único y gran propósito: darle gloria a lo divino. Ese propósito se vuelve el filtro absoluto por el que pasa toda la vida. Vamos con la evidencia número 2, el amor constante. Esto se refiere a mantener un flujo de amor incondicional hacia los demás, pase lo que pase. Y un detalle crucial que el texto deja muy claro para no hacernos ilusiones: permanecer en este amor no es una póliza de seguro contra el sufrimiento. Para ilustrarlo, nos muestra las aflicciones de un personaje histórico, el apóstol Pablo. Estamos hablando de azotes incontables,
el terror de sobrevivir literalmente a 3 naufragios en alta mar, hambre, sed, frío extremo. El amor constante que nace de estar en la vid verdadera no es del tipo mientras todo me salga bien yo soy fiel, para nada. Es una resiliencia de hierro que se mantiene intacta y que brilla precisamente en medio de las peores aflicciones físicas y emocionales. Así que cero sentimentalismos fugaces, ¿eh? No se trata de grandes experiencias místicas o mariposas en el estómago que desaparecen a la primera bronca. La métrica que usa el autor es cruda y 100% objetiva, la obediencia. Del mismo modo que la lealtad en una familia se demuestra en los momentos más difíciles y con acciones concretas, el amor hacia la vid se comprueba única y exclusivamente acatando sus instrucciones con firmeza y sin poner peros. Llegamos a la evidencia número 3. Alegría desbordante. Manifestar un gozo tan profundo que desafía toda lógica humana. Aquí hay un contraste que de verdad no podemos ignorar. La felicidad cotidiana es frágil, casi de cristal. Depende de que nos depositen la quincena, de irnos de vacaciones a la playa o de que todo nos salga perfecto hoy. Pero el gozo del que habla este texto es permanente, porque sus raíces no están en este mundo. Nos pone de ejemplo a personajes como Job, alguien que literalmente lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Él demuestra que este gozo espiritual puede seguir intacto hasta en medio de la peor tragedia, caminando en pleno valle de sombra de muerte. El teólogo William Barclay lo resume de una manera súper provocativa. Él dice que un creyente triste es literal una contradicción. La melancolía crónica o andar siempre con la cara larga le hace un daño terrible a la imagen de la fe. Y es que, según esta visión, siempre debería haber un gozo natural al saber que estás haciendo lo correcto en el universo. Por eso, alguien que vive perpetuamente amargado y quejándose de todo, choca de frente con la misma filosofía de vida que dice profesar. Llevando esto todavía un paso más allá, hay una cita del filósofo Pierre Teilhard de Chardin que captura toda la esencia. Nos dice que el gozo no es nomás un extra bonito por portarse bien, es el indicador definitivo, es esa bandera brillante que te anuncia, con total y absoluta seguridad, que una verdadera transformación espiritual ha ocurrido por dentro. Pero ojo, porque esta alegría profunda siempre está bajo amenaza. El texto advierte sobre los famosos ladrones del gozo. Estamos hablando de cosas súper comunes, resentimientos venenosos que llevamos años guardando, ira acumulada que nunca resolvimos o de plano ataduras a hábitos destructivos del pasado. Y esto es clave. Estos elementos funcionan como un torniquete, cortan de tajo ese flujo de nutrientes del que hablábamos antes y terminan por marchitar la rama, robándose toda su vitalidad y alegría. Y con esto llegamos al último punto de nuestro análisis, el llamado a permanecer, el gran desafío que cierra este texto. El material nos presenta una invitación universal, de esas que intentan sobresalir en medio de todo el ruido del día a día. Es un llamado directito a soltar esa búsqueda tan agotadora de los anhelos temporales que vimos al principio, esos que nos consumen la energía y que la verdad solo nos dan una satisfacción que mañana ya no está. La propuesta aquí es encontrar un descanso real, un gozo a prueba de tormentas, con la simple y firme decisión de mantenerse conectados a esa fuente. Y bueno, todo este recorrido nos deja con una reflexión bastante profunda. Si pensamos en lo que implica esa conexión vital, en una mente enfocada en lo eterno, en un amor incondicional que aguanta los golpes de la vida y en un gozo que simplemente no tiene lógica terrenal, nos damos cuenta de que las ramas no existen nomás para consumir recursos, ¿verdad? Están diseñadas para aportarle algo a su entorno. Así que la pregunta inevitable que nos deja este análisis para pensar un buen rato es esta. Al final del día, ¿qué tipo de fruto va a dar verdaderamente nuestra vida?